Muy buenas, mi nombre es Brenda Rodríguez y mi compañero es Mario Barbosa. Nosotros le vamos a pasar a explicar un poco el procedimiento de un problema de optimización por parte del proyecto del curso Cálculo Diferencial e Integral del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a cargo de la profesora Ariana Argueda Solís. Ok, el problema es un problema de optimización y para la elaboración de un farol del 14 de septiembre, María compra 3 metros de alambre. La idea es fabricar el armazón de una caja de base cuadrada con todo el alambre. Determine la altura H del farol, de tal manera que se obtenga el mayor volumen. Ok, el primer paso que nosotros tenemos es definir las variables. Tenemos los lados, que serían X, y la altura, que es la H. Notamos que las bases tienen 4 lados, ya que es un cuadrado, y son 2 bases, por lo cual va a haber 8x. Y hay 4 aristas, que son las H's, que ahí se pueden notar. Entonces, eso sería 4h. Luego, seguimos a la función de optimizar, que es el segundo paso. Bueno, otra cosa que les quiero añadir es que esto no necesariamente es el farol en sí. Él puede ser un prisma cuadrangular o puede ser un cubo, no sabemos todavía, es una hipótesis. Ok, el segundo paso es ver la siguiente, bueno, encontrar el volumen. Entonces el volumen es x a la 2 por h. Entonces sería lado a la 2 por la altura. Lo que ocupamos encontrar ahora es la altura. Eso sería en la ecuación auxiliar que tenemos a la par. Tenemos que el perímetro total es igual a 3, ya que 3 es el total de alambre que nosotros tenemos. El perímetro total, él es igual al perímetro de la base más el perímetro lateral. Entonces, a la hora de cambiar los datos, tenemos que 3 es igual a 2 por 4x. Eso lo expliqué antes, ya que hay dos bases y que cada una tiene 4x. Más 4h, que son las aristas que hay, que son 4h. A la hora de hacer los cambios nos queda que 3 es igual a 8x más 4h. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es despejar la h. Lo que hacemos es pasar el 8 a restar y pasar a dividir el 4. Entonces al final nos queda que 3 menos 8x entre 4 es igual a la altura. Ok, como ya tenemos la altura, ahora sí podemos reemplazarla en el volumen. Entonces tenemos que x a la 2 por la altura, que ahora sería 3 menos 8x entre 4. Ahora lo que hacemos es pasarla a términos de x, que sería 3x a la 2 menos 8x a la 3 entre 4. Finalmente, simplificamos, que nos quedaría un cuarto por el paréntesis, que sería 3x a la 2 menos 8x a la 3. Podemos darnos cuenta que está bien, ya que si multiplicamos el 1 por el paréntesis, nos queda totalmente igual al volumen que tenemos anteriormente. Ok, como ya tenemos eso, ahora podemos sacar el dominio. Aquí tenemos que x es mayor que 0, o sea, es positivo, y que h también. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es una inecuación. En esta inecuación lo que hacemos es despejar. Entonces, bien, despejamos el 4 primero. Al mandarlo al otro lado, se multiplica por 0 y nos quedaría que, bueno, una multiplicación por 0 nos da 0. Entonces, al final nos quedaría 3 menos 8x es mayor que 0. Pasamos el menos 8x al otro lado
y luego el 8 lo pasamos al otro lado a dividir, lo cual nos queda que x es menor a 3/8. Ok, ahora vamos a pasar al paso 5, que sería optimizar. Tenemos que la función v es igual a un cuarto por 3x a la 2 menos 8x a la 3, como se determinó en los pasos anteriores. Luego tenemos que sacar la derivada de v. Como un cuarto es constante, lo vamos a dejar igual y vamos a trabajar con lo que está dentro del paréntesis. Derivamos el exponente, entonces lo pasamos a multiplicar con la constante y le restamos 1. Igual en este caso, pasamos el 3 a multiplicar con el menos 8 y le restamos 1. Esto nos va a quedar que la derivada de v va a ser igual a un cuarto por 6x menos 24x a la 2. Tenemos que factorizar un poco esta expresión para poderla trabajar en el cuadro de signos. Sacamos un 6 y una x a factor común y nos va a quedar que un cuarto por 6x es igual a lo que está acá, que sería 1 menos 4x. Realizamos esta multiplicación, pasamos el 6x a multiplicar arriba con el 4 y lo simplificamos. Nos va a quedar que 3 medios x multiplicado por 1 menos 4x es igual a la derivada de v. Luego de esto, tenemos que determinar los puntos críticos de la derivada. Esto es cuando la derivada se hace 0 o bien no existe. Claramente sería cuando la derivada sea igual a 0, cuando alguno de esos dos factores que multiplica sea 0, ya sea que x sea 0 o bien que lo que está dentro del paréntesis sea 0. Realizamos la ecuación, lo igualamos a 0, pasamos el menos 4x positivo y luego el 4 lo pasamos a dividir. Y nos va a quedar que cuando x sea igual a un cuarto, la derivada sería 0. Luego con estos datos podemos realizar el cuadro de signos. Vamos a tomar en cuenta todos los factores de la derivada. En este caso sería 3 medios y x. Lo que está entre paréntesis, 1 menos 4x, tomamos en cuenta la derivada de v y la función de v. En cuanto a los intervalos, tomamos en cuenta los puntos críticos y el dominio de la función. Tenemos que un punto crítico sería cuando x es igual a 0, el otro cuando x es igual a un cuarto, y el dominio que determinamos antes sería 3/8. Realizamos lo que es la suma de signos. Bueno, analizar el factor en este intervalo, entonces como esto es una constante, va a ser positivo siempre. En x, como trabajamos en un intervalo de mayores que 0, siempre va a ser positivo. Y este factor lo que hacemos es tomar un valor que esté dentro de este intervalo que nos permite analizar el comportamiento del factor. No sé, podemos tomar por ejemplo 0,10, nos va a quedar que 1 menos 4 por 0,10 va a ser igual a 0,6 positivo. Por eso acá nos va a quedar positivo. En este caso podemos tomar 0,3. Entonces 1 menos 4 por 0,3 nos va a quedar menos 0,2, es decir, es negativo. Realizamos estos signos, entonces más y más es más, menos, menos, más y más, más. Sabemos que cuando la derivada de una función es positiva, su función va a ser creciente, y cuando esta es negativa, su función va a ser decreciente. Con esto podemos determinar que hay un máximo cuando x es igual a un cuarto. ¿Por qué? Porque cuando la función pasa de ser decreciente a creciente, tenemos un máximo, es decir, en este punto de acá. Luego, el enunciado del problema nos pedía determinar la altura para que la estructura del farol tuviera un máximo. Entonces, tenemos el valor de x, simplemente tomamos la expresión que teníamos antes, bueno, la equivalencia de h, y sustituimos x por un cuarto. Eso nos va a quedar que 3 menos 8 por un cuarto entre 4 va a ser igual a h, y por ende h va a ser igual a un cuarto. Acá tenemos la respuesta como tal, que sería que el valor de h, o la altura, para que el farol presente un volumen máximo sería de h es igual a 0,25 metros. Como un extra, mi compañero al inicio les mencionó que teníamos una hipótesis, ya que no conocíamos si el farol iba a ser un prisma cuadrangular o un cubo. En este caso podemos determinar que en efecto va a ser un cubo, ya que como podemos ver, la altura y el valor de su base va a ser el mismo, es decir, tiene el mismo valor y por ende es un cubo. Bueno, esa sería la explicación del problema. Muchas gracias. Gracias. Y les comparto los estudiantes a cargo de nuestro subgrupo. Muchas gracias.